Les recuerdo que es importante que en su trabajo escriban las definiciones de los conceptos que vamos a utilizar en cada ejercicio, además de los teoremas y la justificación. Son 3 requisitos mínimos. Las definiciones voy a dejarle el link donde explico, si es que les cuesta un poquito de trabajo entenderlas. Los teoremas están aquí en el libro de Baldor, en donde está este ejercicio, y la justificación la vamos a escribir acá. Me están diciendo que el ángulo EMN, que es este, vale 60 grados, ya me lo dan en el ejercicio. Entonces este ángulo que está acá, que es el ángulo CQF, también puede llamarse FQC, igual este podría llamarse MNME, siempre y cuando el vértice quede en medio del nombre. Es válido. Casi siempre se acostumbra a utilizar orden alfabético para estas dos letras, primero C y luego F, pero podría ser al revés. Bien, entonces decía que este ángulo, que es el ángulo CQF, es igual al ángulo EMN, porque si se fijan son dos ángulos exteriores o externos, son ángulos externos, están fuera de este polígono, digamos. Si cerráramos aquí, formamos un polígono que sería un romboide, y estos quedarían adentro, son internos. Entonces estos son externos y además están en lados opuestos de la secante según Baldor, o transversal según la terminología moderna, de la transversal o secante EF. Uno está de un lado, el CQF, y el otro está del otro lado de esa secante o transversal, el ángulo EMN. Y por definición, que hay que escribirla, son iguales. Aquí nada más justificaremos y diremos que el ángulo será acá, que el ángulo que me dieron, EMN, es igual al ángulo CQF. Eso pondremos y vamos a poner la justificación. Vamos a decir, por ser ángulos alternos externos. Me faltó completar la frase, pero ustedes lo hacen. Entonces quiere decir que este ángulo mide 60 grados, CQF. Y ahora compararemos este ángulo CQF con el ángulo que me piden, que es el ángulo HPD, o sea, este ángulo de aquí. Si se fijan, estos ángulos, este HPD con CQF, están del mismo lado de la transversal. Ahora tomaremos esta como transversal o secante y estas dos como paralelas. Pueden rotar la figura 90 grados para que lo visualicen si gustan. Entonces están, decía, del mismo lado de la secante según Baldor, o transversal, y aparte son externos, y eso es la definición de ángulos conjugados según Baldor. Son dos ángulos conjugados externos que son complementarios, que son suplementarios, o sea, la suma de este ángulo con este es 180 grados. Son ángulos, decía, conjugados externos, y en la terminología moderna se dice que son colaterales externos. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a poner que el ángulo HPD mide 120 grados
ya que es el complemento, el suplemento del ángulo CQF, que también mide 60 grados. Aquí vamos a poner, aquí me faltó la justificación, ya la pusimos, entonces vamos a poner acá complemento, no, suplemento, son ángulos suplementarios, suplemento de CQF. O sea, hay que poner que el ángulo, este ángulo, HPD que me están pidiendo es el suplemento del ángulo CQF, y hay que ponerle que por ser ángulos conjugados externos o colaterales externos según la terminología moderna, falta poner entonces que son conjugados. Ya le ponen ustedes que son externos. Bueno, falta poner las frases bien escritas, completas. Y recuerden poner los teoremas y las definiciones. Entonces, por eso este ángulo mide 120 grados.